que Dios nos da y nos ha dado por su palabra, ir y predicar el evangelio, es una orden, no es una alternativa que yo pueda hacerlo o no pueda hacerlo. Es una orden, y toda orden demanda una obediencia. Y si tú no obedeces, es Dios que te va a demandar. Mucha gente dice, no, que el evangelismo lo hagan solamente los evangelistas. Es cierto que en los 5 ministerios que Dios nos ha dado por la revelación, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, el evangelista es el que trae las almas para el reino de los cielos, es en cuanto al ministerio que desarrolla, dirige. Pero usted puede hacer obra de evangelista. Pablo decía a los hermanos, hagan obra de evangelista. De repente no tienes el ministerio evangelístico, pero tienes que hacer la obra evangelista. Hoy hay una gran razón para poder ayudar a las personas que perdieron papá, mamá, perdieron familiares, que no conocen a Cristo y están desesperados, deprimidos, asustados, con miedo. Hoy la gran oportunidad de ir a las casas, bien protegido por supuesto, de llevarles el evangelio del reino a las casas, y es un método cristiano. La iglesia primera allí en Jerusalén, los discípulos de Cristo, los apóstoles y todos los seguidores de Jesús, ellos iban a las casas. ¿Para qué iban a las casas? Iban a predicarles de Cristo, a predicarles la palabra, haciendo un evangelismo responsable, luego haciéndole discípulos, y luego orando si estaban enfermos, poniendo las manos sobre ellos y los enfermos sanaban. Esa es la labor de cada cristiano, de cada hombre y mujer de Dios. Amado hermano, la responsabilidad es de toda la iglesia, de todo aquel que se convierte a Cristo. Es su responsabilidad de evangelizar al perdido, al que no tiene esperanza. Entonces, amados hermanos, Dios quiere un evangelismo serio y responsable, ordenado. No va a ser un evangelismo desordenado. Dios dice que todas las cosas debemos hacerlo en orden y decentemente. Cuando tú haces las cosas en orden y decentemente, el Señor te respalda. Cuando tú haces desordenadamente, el Señor no te respalda. Tienes que estar siempre sujeto a una autoridad, sujeto a una cobertura, para que sea efectivo tu evangelismo. Porque no solamente vas a predicar de palabras, sino vas a predicar con testimonio. Porque el testimonio hace que las almas se conviertan. Amados hermanos, el evangelismo como tarea de todos, amado hermano, es ganar almas para el reino de los cielos. El evangelismo mundial tiene como objeto, amado hermano, salvar a las almas perdidas que nunca conocieron a Jesucristo. Por eso el Señor nos habla en Lucas 9:56 y en 2 de Pedro 3:9 de esa actividad evangelística a nivel mundial y cómo las almas están perdidas y necesitan de la gracia y la misericordia de Dios. Podemos leerlo, hermanos, 2 de Pedro 3:9. Vamos a la escritura, a la palabra. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Aunque era apóstol, pero no era evangelista, pero da una palabra a cada uno de nosotros, palabra poderosa, palabra del Dios viviente. Segunda carta del apóstol Pedro 3:9. Vamos a ir a esa palabra. 3:9 dice lo siguiente: amados, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por
tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que el impío, el pecador, muera. Dios no quiere que se pierda. Dios no quiere que esa gente se vaya al infierno. Dios quiere que se arrepientan. Dios quiere que se vuelvan. Y para eso necesitamos predicadores. Para eso necesitamos cristianos y cristianas que hablen de Jesús, presenten a Jesús como la salvación, la alternativa para su salvación, para su vida. Que hablen del evangelio del reino con poder y gloria. Necesitamos que los hermanos se muevan en este tiempo tan final, que nos queda poco tiempo de verdad en esta tierra. Entonces el evangelismo nos enseña a predicar por misericordia, amor a las almas perdidas. Porque el Señor en su corazón no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amado hermano, el evangelismo mundial está ahora en auge, porque gracias a Dios tenemos las redes. Ahora mismo me están viendo en Europa, me están viendo en Estados Unidos, me están viendo en todo el mundo. Gracias a Dios, porque a través de la tecnología Dios está llegando a miles y millones de personas. A través de las redes, Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes que se dan hoy en la tecnología, podemos llegar a las personas. Y gracias a Dios por ello. El profeta Daniel dijo que la ciencia en este tiempo aumentará. ¿Es cierto? Antes, cuando yo tenía 10 años, no existía el celular, no existía la computadora, no existía ningún aparato tecnológico. Entonces, hermano, la ciencia ha avanzado y sigue avanzando más. Allá tenemos drones, tenemos satélite, tenemos video grabadora que nos podemos conversar de aquí a Europa o cualquier parte del mundo a través de la vía satélite, el internet, podemos conversar, dialogar. Antes era imposible, había telegramas, hermano, terrible. Entonces Dios quiere que usemos todas las herramientas, toda la tecnología para ganar almas para el reino de los cielos. Lo importante es ganar las almas para el reino de los cielos. Es ser un evangelismo, hacer un evangelismo con responsabilidad. Y a través del campo misionero, amados hermanos, también se hace evangelismo. Ya está el misionero en llevar la palabra de Dios a los pueblos donde nunca se ha oído del evangelio, donde nunca conocieron a Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Es importante entender, amado hermano, que para tener una labor misionera tenemos que ser obedientes a la visión celestial, como lo dijo el apóstol Pablo cuando fue confrontado con el rey Agripa. Él dijo: oh rey Agripa, no he sido rebelde a la visión celestial que Dios me ha dado. Toda iglesia tiene que ser una iglesia misionera, porque si no es una iglesia misionera, ha dejado de ser una iglesia de Cristo, porque no está cumpliendo los propósitos, no está cumpliendo lo que Dios en su soberana voluntad demandó y demanda a la iglesia. Amados hermanos, es importante que para hacer misiones tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Es importante ser y tener nuestros oídos listos para oír
lo que Dios demanda en su palabra. Amados hermanos, ¿sabe por qué nuestra iglesia se ha detenido un poco en las misiones? Porque no hay hermanos, no hay hermanas que dispongan su corazón para ser preparados y ser enviados a las misiones. Hay muchos llamados y pocos escogidos. Mi labor como pastor es orar para que Dios envíe obreros y misioneros a su mies. No pierdo la esperanza que Dios seguirá levantando más misioneros. Todas nuestras obras a nivel nacional y mundial están copadas con misioneros. Necesitamos más misioneros, más misioneras. Necesitamos más, hermanos. En este tiempo final necesitamos más misioneros. Amados hermanos, es importante entender que hacer misiones en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta último de la tierra, es un gran desafío para la iglesia. Es un gran desafío para la iglesia porque no es tan fácil. Como introducción hablaba del asunto de preparación de misioneros, que es una inversión, pero también es importante sopesar y ver el asunto que preparar misioneros es prepararlo como un comando que va a entrar al territorio del enemigo. Y el enemigo lamentablemente tiene fortalezas en todo el mundo, eso lo dice la palabra. Y entrar un misionero tiene que ir lleno del poder del Espíritu Santo. Y para que ese misionero sea lleno del poder del Espíritu Santo, tiene que ser obediente a sus pastores, a sus autoridades, sujetos, preparados y llenos del poder irán y harán un trabajo extraordinario. Porque ellos simplemente serán instrumentos de Dios. El que va a hacer la obra es Dios. El que hace la obra a través de nuestros ministerios es el Señor. No es usted, no soy yo. Cada uno en su ministerio. Dios lo respalda, Dios lo usa solo para la gloria de su nombre. Si usted es llamado para ser un misionero, tendrá que ser preparado para misionero y luego será respaldado por Dios en el campo misionero. Si usted es llamado como un profeta, Dios le levantará para edificar la iglesia, levantar profetas para la obra de Dios, para la santidad de la iglesia, para abrir palabra profética. Si Dios te ha llamado como un evangelista, es para ir por los campos, por los vallados, por los pueblos, las ciudades, llevando el evangelio del reino. Si usted le llamó como un pastor, es la labor más fuerte en los 5 ministerios, porque tienes que tratar temas personales, temas de familia. Pero Dios le da la capacidad de tener una tremenda paciencia, tener el fruto del Espíritu Santo para Dios. Dios me ha tocado, quiero ser preparado por Dios, preparado para hacer la obra, tiene que ser obediente. Y si eres obediente, Dios te va a dar el Espíritu Santo. Te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y luego te llevará y te preparará para ir a la obra de Dios, con el conocimiento de la palabra y con el fuego de Dios. Las dos cosas van juntas. Mucha gente dice que tiene mucho conocimiento, pero el Espíritu Santo no tiene, es palabra muerta. Mucha gente tiene, hermano, un fuego de Dios, pero puede cometer errores, como lo cometió, hermanos, este joven inglés, donde Dios desató un avivamiento tan grande. Evans, ¿cuál fue su error? Se metió en oración, ayuno, oración y no se alimentaba por falta de la palabra. Dice la historia de este joven que era un hombre de unción, pero no tenía conocimiento de la palabra.
Por eso el Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Un misionero tiene que estar realmente preparado en la palabra, preparado en la doctrina, pero lleno del poder y la unción del Espíritu Santo. Las dos cosas van juntas. Ejemplo, el apóstol Pablo, misionero en potencia. Tenía un conocimiento pleno de la palabra, de las escrituras, porque había sido fariseo y estaba en la escuela de Gamaliel. Fue preparado, conocía la escritura, pero no tenía fuego, no tenía unción. Pero cuando él se convierte y es bautizado por el Espíritu Santo, Pablo es completo. Un misionero es completo cuando tiene conocimiento de la palabra y tiene la unción y el fuego del Espíritu Santo. Igual, un ministerio es completo, sea evangelista, pastor, maestro, apóstol, quien sea, cuando tienes el conocimiento pleno y estás lleno del poder, de la unción del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, la clave para hacer misiones es el Espíritu Santo. La clave para hacer misiones es el Espíritu Santo. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al 3. Sigo con el apóstol Pablo como ejemplo, porque uno de los misioneros más extraordinarios de toda la historia cristiana es el apóstol Pablo. No hay otro como ese hombre, después de Cristo, por supuesto. Un hombre extraordinario, que lo dio ejemplo y dejó un legado de que los misioneros deben ser como él. Mire, amado hermano, capítulo 13, versículo 1. Ya Pablo había sido lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, pero fue a la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Y qué estaban ahí en Antioquía? Había maestros profetas. Allí, en una oración profunda, haciendo ayuno. Y dice lo siguiente, la palabra, Hechos 13, de 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos en el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Clave, ¿quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. La clave para hacer misiones, misionero o futuro misionero, es la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Es la clave por la cual Dios te usará poderosamente para ganar pueblos y naciones. Así como lo hizo este varón de Dios que está en la presencia del Señor, David Livingstone. Llegó al África, hizo un trabajo misionero extraordinario. Llegó a los africanos y cuando ya él había terminado su carrera, siempre se iba a orar a un lugar separado de la casa y él murió de rodillas orando a Dios. Qué linda muerte, hermanos. Hoy está en la presencia del Señor. Hombres de Dios que dieron su vida por la causa de Cristo. ¿Y tú qué esperas, hermano? ¿Tú qué esperas, hermana? ¿Esperas que el Señor te hable? Dios te está hablando ahora.
Esperas que Dios se manifieste a través de un ángel y te diga: hoy Pedro, Juan o María, lo que sea, hoy es el día, prepárate, ándate. Hermano, Dios está hablando que necesita hoy más que nunca hombres y mujeres de valor que estén dispuestos a decir y rendir sus vidas para un llamamiento especial, para hacer misiones, porque el mundo se pierde cada día. Millones van al infierno sin el conocimiento del Señor. Quiera Dios que despierte la iglesia de Dios a través de esta pandemia, que despierte los pastores, despierten los apóstoles, los profetas, los hombres de Dios y todos los cuerpos ministerial, despierte y levante su vida a Dios y decir: Señor, oh, hemos estado mal, hemos hecho mal las cosas, queremos preparar misioneros, queremos preparar hombres y mujeres de valor y respaldarlos, para que vayan y tomen los pueblos y naciones para Cristo. Uno de los misioneros que hasta ahora sigue haciendo trabajo misionero es el doctor Josué Irión. Cuando él comenzó a hacer misiones, comenzó jovencito, se fue allá por los países de Rusia, cuando era prohibido el evangelio, era prohibido predicar. Lo capturaron, él tiene un testimonio maravilloso. Le rompieron las piernas. Y él seguía predicando y sigue predicando. Ahora está igual que yo, ya un poco de edad, de peso. Y sigue predicando. La pasión por las almas que tiene ese hombre, por las misiones, es grande. Tiene su propia escuela. Mantiene misioneros a nivel mundial. Amados hermanos, no esperemos que solamente el doctor Irión o el pastor Carlos de Paz o cualquier otro misionero o hermanos, estos preciosos hermanos que los mencioné un denantes, estos preciosos hermanos que tienen ese fervor, el ejército misionero mundial de Jesucristo, no solamente ellos son llamados a hacer misiones. La mies es mucha, hermano. Los obreros pocos, los misioneros pocos. Oremos pues al Señor que envíe misioneros. Amado hermano, hay una gran necesidad a nivel mundial. Hay un desafío grande de la iglesia. Amado hermano, hay que reaccionar. Los tiempos están cumplidos, las señales se han cumplido. Miraba por las noticias que Israel, el pueblo israelita, un pueblo próspero, que Dios lo bendice, todos sus componentes de este pueblo israelita que es bendito, ya están deseosos por construir el tercer templo, ya tienen todos los utensilios, ya tienen el lugar, solamente es mover esa mezquita del Domo de la Roca, moverlo y hacer un templo allí. ¿Qué señal es eso? ¿Acaso Cristo va a venir a sentarse allí en el tercer templo? ¿Acaso Cristo va a estar ahí? Los judíos ya tienen el plano, tienen todo. Solo está que muevan. Y ellos dijeron que en menos de un año construyen el templo. ¿No son las señales que nos advierten? Que mi Señor Jesús viene pronto en las nubes con poder y gloria. Dios te da la oportunidad. El Señor te dice hoy día que nuestros ojos deben estar arriba en los cielos, no en la tierra. Mucha gente se preocupa, es bueno tener muchas cosas en la tierra, pero mejor es tener las cosas arriba en el cielo. Es bueno tener el dinero, pero no amar el dinero. Se usa el dinero para la obra de Dios. Por eso, hermano, que Dios te ha bendecido a ti con una empresa, un negocio, como muchos hermanos de la iglesia lo hacen, hermanos genuinos de corazón. Por eso Dios lo bendice sus negocios, Dios lo bendice sus empresas. Vinieron de nada y generosamente aportan para la obra, aportan para las misiones. Dios los bendice.
Aunque usted nunca haga porque Dios le va a bendecir por algo material, hágalo porque lo ama, porque Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, y en agradecimiento de lo mucho, lo poco que tienes, darlo a la de obra del Señor. ¿Acaso su pastor Carlos de Paz pide dinero para que se enriquezca? ¿Acaso su pastor está atrás del dinero para poder decir, miren hermano, den para acá? No, estoy diciendo una palabra, la palabra de Dios, que el que siembra generosamente cosecha generosamente. Usted está sembrando en el reino de Dios. Es una siembra, no es un gasto, es una inversión de Dios. Misiones es inversión, misiones es siembra. ¿Por qué muchas iglesias y muchos pastores no se atreven a ir a lugares para la gloria de Dios donde nosotros hemos ido y hemos levantado templos? Porque es gasto, es costo, es esfuerzo. Tengo haciendo misiones ya unos pocos años atrás. Pero doy gracias a Dios que Dios me ha llevado a lugares donde no hay nada. Pero hoy hay una iglesia, hay un misionero, hay almas para el reino del Señor. Mi motivación son las almas. No hay otra cosa. No es que me haga conocido, no es el dinero, no es ninguna de esa basura. Mi motivación es el amor a las almas que se pierden, porque no hay quien los predique, porque no hay gente que disponga su corazón y diga, heme aquí, Señor, yo asumo ese desafío, yo asumo ese reto de ser un misionero, una misionera. Nos hemos acostumbrado a tener una vida fácil. Del reino de Dios no se gana teniendo una vida fácil. El hacer misiones es sacrificio. El hacer misiones es negación. El hacer misiones es obediencia, sujeción a la voluntad de Dios. El hacer misiones es amor por los pueblos que se pierden. En uno de mis viajes misioneros, hermano, tuve la bendición de poder encontrar una hermana ya anciana de 85 a 90 años, que de niña los misioneros norteamericanos por los años 1920 o 30 o 40 o 50 vinieron al Perú y derramaron la semilla que es la palabra de Dios en ese pueblo bendito de Huancapón. Encontré a mi querida hermana Iris. Cuando ella me vio predicar allá, después de la prédica se acercó, me dijo, pastor, yo conocí el evangelio desde niña con los misioneros que vinieron aquí a este pueblo, y luego la iglesia tomada por los peruanos de mi pueblo lo desbarataron, lo destruyeron y yo me fui al mundo. Pero hoy que he escuchado esa palabra, me convierto a Cristo. Ahora entiendo por qué Dios nos llevó a ese pueblo y a muchos pueblos. Y ganamos a esta preciosa hermana que hoy está en la presencia del Señor. Uno de los miembros más pegados a mí, con una identidad tremenda. Los misioneros le enseñaban que cada vez que venía el misionero, el pastor, ella cantaba el himno misionero. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y cuando ya dejaba
allí la obra, después la campaña del trabajo misionero, ella se acercaba con su himno con himnos de 1870, cantando la despedida. Dios no se equivoca. Porque si la iglesia Visión Misionera Mundial La Chequiná no hubiese ido a Huancapón, mi hermana Iris se hubiese perdido. Habiendo conocido desde niña, si no la iglesia no iba, se hubiese perdido. Lo ganamos para el Señor y fue fiel hasta la muerte. Y dejó un legado para sus hijos que sigan el camino del Señor. Entonces, hermanos preciosos, nuestro Dios quiere misioneros y misioneras dispuestas para su obra. Hay una gran necesidad. Hoy más que nunca que el tiempo está corto. Hoy más que nunca que el tiempo está corto. No sé qué más cosas vendrán en el futuro. Pero lo único que yo sé es que esta palabra se va a cumplir. Amado hermano, amada hermana, el hacer misiones es un desafío para la iglesia. Un desafío muy grande que solo Dios puede ayudarnos a cumplir. Hay mucho camino. En el mismo Perú hay pueblos donde no se ha predicado el evangelio. Hay tribus donde no se ha predicado el evangelio. Hay lugares de la sierra donde no se ha predicado el evangelio. Dios requiere misioneros para su obra. Amado hermano, el Señor nuestro Dios quiere que los misioneros que vayan a las obras sean misioneros preparados, sean misioneros y misioneras obedientes, con integridad, que amen al Señor Jesús y estén dispuestos totalmente a negarse a sí mismos y dar su vida por la causa de Cristo. En uno de los testimonios, el doctor Irión, misionero Josué Irión, contó que había un maestro en una universidad y este hombre estaba posicionado económicamente muy bien, tenía de todo, y una noche el Señor, él tiene un sueño, una visión, el Señor se le aparece y le entrega la cruz, lo tira ahí la cruz. Le dijo, ven, sígueme. Tengo un trabajo misionero para ti. Él dijo, no, yo no puedo hacer eso, porque aquí lo tengo todo. Pasó otro día, nuevamente tuvo la misma visión. El Señor nuevamente tiró la cruz a sus pies, pero no le habló nada. El hombre entendió que Dios lo llamaba para el campo misionero. Y cuando él está durmiendo, Dios le habla y le dice, te vas a ir de viaje a hacer misiones a un país donde no me conocen y tú predicarás allí. Y él renunció a su trabajo, renunció y se fue. Predicó, ganó muchas almas para el reino. Pero el diablo usó a un grupo de fanáticos religiosos y le partieron la cabeza y lo mataron. Amados hermanos, cuando Dios te llama, hay que hacerlo voluntariamente. Si este misionero a la primera vez que Dios lo llamó decía, heme aquí, Señor, yo iré,
no le hubiese pasado lo que le pasó, Dios lo hubiese guardado, lo hubiese protegido, lo hubiese seguido usando. No esperes que Dios te corrija, te discipline. Mucha gente, por ejemplo, ahora a través de esta pandemia, hermano, me han llamado llorando, faltándole el aire. Decían, pastor, creo que me ayude, quiero hacer una reconciliación con Dios. Y he andado mal, conociendo la palabra, quiero reconciliarme. Llorando, hermanos. Ahora sí quiero servir a Dios, donde me mande el Señor, yo voy a ir. En parte de la iglesia, esta pandemia nos ha sido útil porque mucha gente se ha convertido a Cristo y muchas personas se han reconciliado con Dios. Pero muchas personas y más personas han muerto y se han ido sin Cristo. Entonces, amados hermanos, Dios está apresurando su palabra para que hombres como Pablo, hombres como el misionero que pasé en el video, David Livingstone, y cuántos hombres más misioneros que dieron su vida por la causa de Cristo. Dios quiere hombres misioneros y misioneras. ¿Por qué decía que en el trabajo misionero es importante? La clave es el Espíritu Santo. Porque cuando un hombre de Dios va bajo cobertura, en obediencia, a tomar un pueblo, una nación, Dios lo va a respaldar. El Espíritu Santo se pondrá en acción con un poder maravilloso y poderoso que va a respaldar a tal manera que la gente se convertirán. Miles y miles de personas. Como en el tiempo del apóstol Pablo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 y 12. Mire lo que pasaba con el apóstol Pablo. Por ser obediente, Pablo, el apóstol, tuvo una experiencia extraordinaria con Dios. Capítulo 19. Una experiencia maravillosa. Versículo 11. Un respaldo total de Dios a través del Espíritu Santo. Y dice la palabra 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los pañales, los paños o delantales de su cuerpo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, dice, le llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire el poder de Dios respaldando a este hombre de Dios. Hermano, misionero y futuro misionero, o misionera o misionero, o misionera, ¿tú no crees que Dios hará lo mismo contigo como hizo con Pablo? ¿Tú no crees que el mismo Dios que usó a Pablo te puede usar hoy en día? ¿No es el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de Moisés que usó a Pablo, que te puede usar a ti, que me puede usar a mí? ¿No es el mismo Dios que está tocando tu corazón hoy en este momento? Porque Él te está llamando a este servicio, a esta obra, y Él está dispuesto a hacer la obra. Mi mismo Señor Jesús dijo, los que creen en mí, aún cosas mayores que yo he hecho, lo harán. ¿No crees esa palabra?
¿Usted cree que Dios va a mandar a un misionero sin las armaduras de Dios? ¿Usted cree que va a mandar a un misionero ignorante, un misionero que no sabe la palabra? ¿Usted cree que Dios va a mandar a un misionero que no va a operar en milagros, en sanidad, en liberación? ¿Usted cree eso? Dios nunca mandará a una persona así. Pero Dios sí mandará a una persona llena del conocimiento de Dios, llena de la palabra de Dios, lleno del fuego, del poder del Espíritu Santo. Y esa persona eres tú. A ti te está llamando. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué montaña está delante de ti para que tú rehuses, como ese misionero que contaba el doctor Irión, que a la fuerza fue? ¿Es que tienes miedo a la muerte? ¿Es que tienes miedo a morir por la causa del Señor? Amado hermano, hombres de Dios antes de nosotros, por la causa de vida, por la causa de Jesús, dieron su vida cantando himnos al Señor. Cuando eran torturados, cuando eran quemados, cuando eran echados a las fieras, aserrados, ellos daban gloria al que vive por los siglos de los siglos. Y nunca tuvieron miedo a la muerte, porque ellos entendieron, así como Pablo lo entendió. Pablo decía y dice como enseñanza a los futuros hombres de Dios, misioneros: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Eso está en el corazón de todo aquel que ama a Jesús, de todo aquel que es llamado a ser un misionero o misionera y dar su vida por la causa de Cristo. Amado hermano, amada hermana, ayúdeme a orar para que Dios siga levantando misioneros aquí en Perú, para prepararlos y enviarlos a los pueblos y las naciones. Hace tiempo una profecía, palabra profética del profeta que está en la presencia del Señor, David Wilkerson, que Dios iba a ver un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo en Perú. También se dice que profetizó de esta pandemia en Nueva York específicamente. Vino acá al Perú, una de las iglesias hermanas en la fe lo invitó en el 2004. Y ahí dijo él que Dios tenía en su plan un derramamiento del Espíritu Santo sobre el Perú extraordinario. Y a consecuencia de ese derramamiento del Espíritu, iban a salir misioneros. Amados hermanos, el tiempo ha llegado. Si usted vea la historia como Charles Finney, un hombre de Dios, que donde iba las cantinas se cerraban, las personas caían bajo el poder del Espíritu Santo, gente llorando se convertía a Cristo. Si Dios lo usó a él, también te va a usar a ti, si dispones tu corazón. Si tú le has fallado a Dios, Dios es bueno, grande en misericordia. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Él es bueno, para siempre su misericordia. Amado hermano, amada hermana, hoy más que nunca,
Dios quiere hombres, jóvenes, señoritas, dispuestas, con un corazón dispuesto a servir al Señor. Evangelismo y misiones en el corazón de Dios. Hoy es el tiempo, mañana no. Los jóvenes, señoritas, que se inscribieron para la obra misionera, prepárense. Una vez que la iglesia entre en acción, lo estaremos viendo a cada persona, orando. Ellos estaban orando por el país y la nación donde se va a enviar. Vamos a prestar atención a ustedes para prepararlos y enviarlos. Ya no hay tiempo. El tiempo se acorta. La Biblia dice que para Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, le queda un corto tiempo para que la palabra se cumpla y él vaya encadenado al lago de fuego con el anticristo y el falso profeta. Si a ellos les falta un corto tiempo, poco tiempo, te pregunto, amado hermano, amada hermana, ¿cuánto tiempo nos falta a nosotros para ir con nuestro amado Señor en las nubes, encontrarlo y irnos a las bodas del Cordero? ¿Cuánto tiempo falta? Es un tema para reflexionar. Amado hermano, hoy aprovecha el tiempo, en este tiempo de pandemia, de buscar el rostro del Señor, de buscar su presencia, buscar el Espíritu Santo de Dios. Porque muchos de ustedes, jóvenes, señoritas y hermanos, han sido preparados ya con el conocimiento de la palabra. Solamente falta ser llenos del Espíritu Santo. En esta fiesta, 24, 25 y 26, hombres de Dios con una trayectoria ejemplar de buen testimonio estarán predicando la palabra, mensajes que van a edificar. Hombres que ya han tenido una experiencia con Dios. Hombres maduros, como el ministro Ignacio, como el pastor Carlos Jara, como el pastor Daniel Romero, el pastor Manuel Aponte, hombre de peso, de talla, el ministro Renato Martín Murillo y su servidor, que estoy dispuesto para servir a mi Dios. Amados hermanos, aproveche esa bendición de Dios de servir. Cuando Él me llamó al ministerio, yo me rehusé, como muchos de ustedes. Me rehusé porque decía, ¿qué va a ser de mi vida? Por otro lado, la familia me presionaba, me decía, te has metido con esos ignorantes, ¿y qué vas a sacar de ellos? ¿Qué vas a hacer? ¿Te pierdes tu tiempo orando? ¿Pierdes tu tiempo en la iglesia? No, hermanos. Estar en la casa del Señor, estar en la obra del Señor no es perder tiempo, es redimir el tiempo, porque los días son malos. Y luego, cuando pasó el tiempo, ya era mi tiempo de ser llamado a la obra, Dios mismo me habló a mi vida, habló a mi corazón. Me dijo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, estoy contigo, nadie pondrá su mano sobre ti para hacerte daño. Y ahí entendí que el Señor me eligió, me guardó, y hoy me ha guardado, me ha dado la vida. Después de pasar esta pandemia, esta peste maligna, Dios me ha dado la vida, evitando esa alergia, porque Él tiene propósitos en mi vida, tiene planes en mi vida. Como decían muchos hermanos, si no has muerto es porque Dios tiene un propósito en tu vida.
Y ahora es más que nunca servirle a Dios. Ahora es más que nunca prepararse para la obra de Dios. Ahora más que nunca vivir una vida ordenada y decentemente. No hagamos, hermano, locuras como yo vi en la televisión o en las redes. Un hermanito sin mascarilla en Colombia salía a predicar con su Biblia y los guardias, los militares decían: hermano, ¿por qué estás así? ¿Por qué no te proteges? Él decía: voy a salir a predicar el evangelio. Está bien salir a predicar el evangelio, pero todo en orden, decentemente, respetando los protocolos. Y él comenzaba a hablar que por qué los pastores no se rebelan y han prohibido los cultos. Hermano, la Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades superiores. Romanos capítulo 13. Porque todo aquel que resiste la autoridad acarrea condenación. No seamos desordenados, seamos ordenados, disciplinados, vivir correctamente. Hermanos, no es bueno dar lugar al diablo. Hay que resistirlo, él huirá de nosotros. Vivamos en orden en el Señor y Dios nos usará poderosamente. Amados, que el Señor Dios Todopoderoso los siga bendiciendo, los siga protegiendo y tenga esa chispa encendida en su corazón de hacer la obra evangelizadora y misionera. Dios te necesita hoy. Para más adelante no, porque Él traerá otras personas. Hoy te necesita a ti. Y es el tiempo de decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí. Permítame orar por usted y orar primero por la palabra y luego por usted. Bendito eres tú, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hay una gran responsabilidad en nuestras vidas que está sobre nuestros hombros. Es de hacer un evangelismo mundial y un trabajo misionero a profundidad en todos los pueblos y naciones. He dado tu palabra, la que tú me diste para darla. Yo sé que muchos hermanos hoy son tocados por el poder del Espíritu Santo y han sido encendida esa llama de fuego, esa llama de poder, de amor y pasión por las almas que se pierden. Padre, yo te bendigo.